Despierta México. Una iniciativa de la Convención Nacional Bautista de México. Operación 1. Pasa y ayúdanos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Bienvenidos. Esperamos que tú y tu familia sean grandemente bendecidos. Comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Elías Ramírez. Les saludo desde esta hermosa ciudad que en pleno invierno se encuentra bajo una temperatura de 31 grados. Sí, les hablo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aquí en Monterrey no sabemos en esta época si ponernos protector solar para protegernos de los rayos ultravioleta o a lo mejor ponernos un poquitito de sazonador de carne y darle una probadita, a ver a qué sabe. Por llamado de Jesucristo, soy su siervo, pastoreando la Iglesia Bautista Gracia de Dios en Monterrey. Quiero agradecer la oportunidad de permitirme compartir con ustedes un breve comentario de un tema de las enseñanzas de Jesucristo que se encuentran en aquello que le han llamado el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, versos 31 al 32. Es un tema que describe una situación que existe en casi todas las iglesias cristianas, un tema del que pocos quieren hablar y reconocer, y prefieren actuar con discreción. Es el tema del divorcio. ¿Cuántos de ustedes conocen personas divorciadas, ministros divorciados? ¿Cuántos de ustedes, como yo, como su servidor, provienen de familias disfuncionales? De familias en donde el padre tiene otra familia. Yo soy el resultado de una segunda esposa de un varón. Y sabes, por gracia de Dios, me encuentro el día de hoy platicando contigo y dándote testimonio que el Señor me ha dado una vida triunfante y que ahora en mi relación matrimonial estoy por cumplir en estos próximos días 44 años de casado. Y ha sido una experiencia hermosa. El tema del divorcio es un tema que describe una situación que existe en casi todas las iglesias cristianas. Un tema del que pocos quieren hablar y reconocer y prefieren actuar con discreción. La palabra del Señor dice allá en Mateo capítulo 5, versos 31 al 32. ¿Han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. En los tiempos de Jesús, mucha gente interpretaba que el permiso escrito por Moisés para el divorcio en Deuteronomio 24:1 permitía cualquier razón para el divorcio. Algunos rabinos enseñaban que esto era una realidad y hasta permitían que un hombre se divorciara de su esposa si alguna mañana se le quemaba el desayuno y se lo servía quemado. Moisés insistió en una carta de divorcio y nuestro Señor en el mismo libro de Mateo capítulo 19 verso 8 nos da una interpretación al mismo escrito que se encuentra aquí en Mateo capítulo 5 y a la misma ley de Moisés. Él nos dice que esto fue necesario por la dureza del corazón del hombre. En los tiempos de Jesús este permiso se había convertido en un instrumento de crueldad contra las esposas. Los escribas, que eran una secta de el judaísmo, se ocuparon exclusivamente en obtener la carta de separación en forma legal. Es decir, pues quieren divorciarse, vamos a divorciarlos. Ellos eran los abogados en aquel entonces. No hacían nada por restringir el capricho injusto de los esposos. Más bien, abrían una puerta muy amplia para la injusticia. No hacían nada para restaurar la unión matrimonial. En ese tiempo se debatieron las razones permisibles para el divorcio. Incluso se discutía entre las escuelas rabínicas este tema que se discute hasta el día de hoy entre las iglesias cristianas, como si fuese el mismo tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Las discusiones sobre el divorcio, el ministerio de quienes se divorcian y la restauración de un matrimonio en segundas nupcias no son nuevas. Estaban presentes desde el tiempo de Jesús y se han manifestado a lo largo de la historia. El divorcio y las segundas nupcias son una experiencia real en los cristianos actuales.
En los tiempos de Jesús y de las primeras iglesias había una inevitable influencia de otras culturas, como lo es el día de hoy las influencias de las personas o de las culturas que no son cristianas, culturas ajenas al cristianismo y que en aquel tiempo pues eran la cultura griega y la romana. Ellos no veían mal que un hombre o una mujer se separara de su cónyuge para relacionarse con otra persona e incluso tener hijos con una segunda, tercera o cuarta esposa. Hoy en día, la moral familiar de nuestro mundo ha sido algo muy parecido a esto. Ha sido tan permisible como en aquellos tiempos. Para las personas, los valores de la familia han ido decayendo y poco a poco hemos visto que se ha ido degradando este valor familiar. Vivimos un tiempo en que el matrimonio se ha convertido en algo muy frágil. La gente no toma en cuenta la voluntad de Dios, ni mucho menos le reconoce como la única fuente de autoridad sobre la familia. Eso es la dureza del corazón. La grande realidad es que en los cristianos de hoy existen personas divorciadas, personas unidas en segundas y hasta en terceras nupcias. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para estas personas? Lo importante no es lo que tú pienses, lo importante no es lo que yo pienso. ¿Qué es lo importante? Lo importante es cuál es la voluntad de Dios para estas personas. Es necesario buscar la voluntad de Dios y dejar de hacer lo que las escuelas rabínicas y las iglesias de la actualidad han hecho a través de la historia. Y quiero mencionarte cinco puntos importantes, muy brevemente, de lo que como iglesias podríamos nosotros participar para restaurar esas personas que en su momento han sido presas de estas experiencias tan dolorosas. Lo primero que debo decirte es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Que nos apartemos de fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es todo pecado relacionado con el sexo. Fornicación viene de la palabra griega porneia. ¿Te suena parecida a familiar esta palabra? Porneia es toda conducta, toda emoción y pensamiento que emerge del corazón y atenta en contra del uso divino del sexo. En este capítulo 5, un poco antes, el Señor decía que todas las actitudes de fornicación emergían del corazón. Lo segundo que tú y yo debemos de entender es que la voluntad de Dios no es el divorcio. La mujer y el hombre fueron creados para ser una sola carne. Sin embargo, la voluntad de Dios no es el divorcio, pero es una experiencia que vivimos aquí todos los días. Y déjame decirte algo, la voluntad de Dios tampoco es cualquier otro pecado, y sin embargo vivimos en medio del pecado. En este sentido, el divorcio y las segundas nupcias existen por la dureza de nuestro corazón, porque es pecado como cualquier otro. La palabra del Señor dice en Mateo 19:8, Moisés permitió el divorcio solo con una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. 4. El divorcio no es un pecado diferente a los demás. Es un pecado igual a cualquier otro pecado que el hombre comete. 5. Como en todo pecado, Dios quiere restaurar a los que son esclavos de la falsa moral del mundo. Mira lo que la palabra del Señor nos escribe allá en Lucas capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a una sinagoga y quiso enseñarle a los rabinos, quiso enseñarle a la gente que estaba presente, a los varones que se encontraban ahí. Imagínate a nuestro Señor entrando a la sinagoga, cubriéndose su cabeza para someterse a la palabra del Señor, a lo escrito, y leyendo lo que el profeta Isaías había escrito de él muchísimos años antes. El Señor leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Este es el tiempo del Señor. Restauración implica que tú busques ahora la voluntad de Dios. Yo no sé si tú eres una persona divorciada, no sé si eres hijo de una persona divorciada, o no sé si estás en unas segundas nupcias. Busca de Dios. Busca de Dios. Y permite que el Señor perdone cualquier falta que tú hayas tenido o cometido primeramente en contra de Él y después en contra de ti mismo y en contra de alguna otra persona. El Señor está dispuesto a perdonar. Lo que más le interesa al Señor en tu situación
o en la situación de nuestros padres o de nuestros hijos es perdonar. Perdonar para que su voluntad sea cumplida en cada uno de ellos. Y cada uno de nosotros podamos ser santos como Él espera que seamos santos. Esa es la voluntad del Señor. Las puertas no están cerradas para los divorciados. Las puertas no están cerradas para las divorciadas, para los hombres y mujeres en segundas, en terceras y hasta en cuartas nupcias. A la mujer samaritana llevaba más de 6 maridos y el que tenía no era su marido, y fue una mujer que fue bendecida por Jesucristo y el Señor restauró, levantó y la puso a servir inmediatamente e inmediatamente llegó a Samaria y empezó a hablarle a toda la gente diciéndoles: he conocido a alguien que es el Mesías. ¿Qué esperas? El Señor desea liberarte de todas las culpas, liberarte de todas esas opresiones y ponerte en el lugar que te corresponde, un hijo de Él, santo y digno del ministerio. Que el Señor te bendiga. Fue una bendición para mí saludarte y enviarte mis saludos.